It feels different. Es que es distinto. No importa si estás en Saturno o en la Tierra. Al final se necesita una buena charla con un amigo, especialmente if he happens to be an expert. Quien la apueste, at the end, it's all you can do. Hoy tenemos en el estudio a alguien que no necesita presentación, pero igual se la vamos a dar porque se lo merece. Ella es estratega, creadora, pensadora serial y probablemente la única persona que puede hablar de fintech, nutrición, contenido, inversión y wellness sin despeinarse y con una sonrisa impecable. Ha sido jurado en competencias globales, ha construido desde cero compañías que sí convierten. Y si alguna vez te preguntaste cómo se ve una hoja de ruta con propósito, ella seguramente ya la tiene en Figma, Notion y en su cabeza. En BBVA Spark lidera conversaciones con startups como quien dirige una orquesta. Sabe cuándo escuchar, cuándo invertir y cuándo hacer la pregunta incómoda que cambia todo. Y si eso fuera poco, en sus ratos libres está redefiniendo el ecosistema de bienestar en LATAM y haciendo una baby moon épica por España. Hoy en este micrófono tenemos a la fuerza detrás del crecimiento, la arquitecta de la narrativa startup, la estratega que todos quieren en su casa. ¿Y ahí cómo diablos se introduce eso? ¿Puedo explicar lo que está pasando o no? ¡Eduarda González! Por favor, no compartan sus ChatGPTs. O sea, si ustedes están liderando BBVA Spark en algún país y tienen los recursos, por favor, créenle una cuenta de ChatGPT a su esposa para que no crea ChatGPT que... O sea, vos imaginas tener más confundido a ChatGPT que una trans. Está súper confundido ChatGPT, o sea, está revolviendo absolutamente todo. Pero está bueno, sí. Está muy bueno. Y sí estamos haciendo todo eso a la vez. Yo quiero saber algo. ¿Cuándo hacer la pregunta incómoda que cambia todo? Me pregunto si sos vos. Ella. No, mi esposa. Me encantaría conocerla. Bueno, pero entonces... Bueno, ya también la presentaste y ya. Bueno, true. Sí. Ahora. Y también es emprendedora, también está haciendo esto. Entonces, sí, claro, quien está redefiniendo el wellness en LATAM, pues mi esposa, sí. Pero bueno, vamos a hacer la intro ahorita solo de Edu. Y también es importante que sepamos que, o sea, hay que hacer un buen prompt también. Entonces, ahorita ya vimos que salió eso. Y ahora sí le especifica a ChatGPT. Soy yo, Eduardo González, y ahora sí. Prepárense, porque hoy tenemos a un invitado que no necesita presentación, pero igual la vamos a hacer con bombo, platillo y data en tiempo real. Él no es solo el country manager de BBVA Spark en Colombia, él es el tipo que conecta puntos antes de que el ecosistema se dé cuenta de que había puntos que conectar. ¡Wow! Mira, es la mente detrás del impulso a decenas de startups que hoy escalan más rápido, crecen con más foco y sueñan en grande, porque saben que Spark sí entiende lo que significa emprender en LATAM. ¿Necesitas hablar de Venture Debt? Lo explica con claridad quirúrgica. ¿Quieres entender cómo se construye un ecosistema más potente? Él ya lo visualizó, lo articuló y además lo financió. Una rueda de negocios, una ronda de inversión, una conversación incómoda sobre escalabilidad. Eduardo ya la tuvo y salió con un deal cerrado. Este es un líder que no solo representa una institución global, él representa la versión más humana, cercana y valiente del sistema financiero. I agree with this. Humana y cercana, demasiado. El que baja del pedestal al banco, se sienta con los founders, se remanga la camisa y dice, listo, ¿cómo te ayudo a crecer? Mira. Voy a llorar. Hoy tenemos en el micrófono al estratega, al impulsor, al tipo que si no existiera tendríamos que crear en versión API. Bienvenido al podcast El inconfundible e imparable Eduardo González. Bueno, después de la primera, ya creo que le podemos perdonar a ChatGPT la primera. Yo creo, pero es que te voy a decir algo. ¿Por qué diablos todavía tu mujer no tiene su propia cuenta? La pusimos en un inicio y obviamente ya tenemos todos los canales de tanto el mío como el de ella y pues la verdad es que ya volver a empezar no lo hemos hecho. Después de esta situación pública que ya se va a exhibir claramente, ya creo que ya lo vamos a tener que hacer. Muy necesario, pero me encantaría que contaras lo que más pudieras hacer de cómo diablos un banco de los bancos más grandes de este mundo, cómo hace para decir, desde el 2020, 2021, que me acuerdo perfectamente que me dijeron, chao, ni se aparezca por acá,
a que hoy sea posiblemente uno de los bancos definitivamente que está en Latinoamérica, que está, digamos, como pioneering o está llevando, digamos, como esa batuta de innovación y de querer trabajar y podemos hablar mucho de competencia y muchas cosas, pero contame de lo que sabes, cómo fue esa historia y luego vos cómo llegaste a esa historia. En primer lugar, suena corte comercial, pero realmente no lo es. O sea, el BBVA siempre ha sido un banco que busca mucho innovación. O sea, yo entré al banco y sí me decían, a ver, innovación, sostenibilidad son focos del banco. Nuestro presidente, el presidente de BBVA a nivel global, juega un papel muy importante en Endeavor. Entonces, es algo que le apasiona, es algo que está muy metido y es por eso que también, obviamente, este tipo de iniciativas le encantan, ¿no? Cuando estaban pensando en 2022, que es cuando iban a nacer Spark, decían, oye, a ver, ¿cuáles son los clientes más importantes de un banco? ¿De BBVA o de cualquiera? Pues la verdad es que son los big corporates. Lo que más mueven un banco son los mejores clientes, transaccionalidad, volumen de negocio, etcétera, etcétera. Son esos, ¿no? Todos los bancos queremos ese tipo de clientes. Meni, yo como nunca he estado en banca corporativa y grande, yo no sé qué es realmente service a big client. En un promedio de un big client, regardless si es BBVA o no importa si es otro banco, ¿cómo haces dinero y además cómo le ayudas a un corporativo? O sea, hablemos también de eso, de cómo los bancos sí están partícipes en el mercado. A ver, obviamente un banco puede hacer negocio. Obviamente estamos hablando de un corporativo, empresas, pymes, corporativos, empresas. O sea, haces dinero, haces negocios de varias formas, ¿no? Obviamente, pues el dinero tiene que estar guardado en un banco, ¿no? Sí, desde depósitos. Ese depósito, pues también es el depósito que se presta para generar otros créditos. Entonces, ese es el fondeo, ¿no? Perfecto, entonces ir a los corporativos y decirle, venga, yo le presto, digamos, como mi cuenta bancaria, mi plataforma para que usted pueda depositar ahí. Que usted está ahí. Y yo como banco puedo usar esos recursos para salirlos a prestar. Utilizar. Y como son tan grandes, te están depositando mucho. Entonces, nos depositan una cantidad importante de dinero y obviamente eso lo movemos nosotros también en el resto del sistema financiero, ¿no? Una cosa son depósitos como en un savings account, en un checking account, y otra cosa luego son como depósitos de CDTs, etcétera. ¿Cómo comparas quizás como un corporativo versus una pyme en cómo se manejan, digamos, como transaccionalmente o como que los dos se manejan muy igual, no en términos de cantidad de dinero, porque obviamente los corporativos son muchísimo más grandes, sino como que la cantidad de dinero que tienen líquida en estas cuentas de depósitos son porcentualmente... Varía de industria a industria, okay, ¿no? O sea, sí puedes tener a industrias que están moviendo dinero día a día y a lo mejor, y entonces lo que está en depósitos no es tanto quizá por su volumen de negocio. También obviamente depende no solamente de la industria, también depende de el management de tesorería que tengas, ¿no? Eso también hay managers de tesorería que son muy, muy, muy buenos y entonces optimizan de una forma súper interesante eso. Hay picos, hay estacionalidad, hay todo, ¿no? Obviamente tener ese management y tener esa gran pues manejo de tu caja, pues claramente pues cuesta, ¿no? Y entonces a lo mejor para una pyme puede ser un poco más ineficiente su manejo de caja versus una persona que tiene todo un equipo manejando eso. Digamos, eso lo puedes ver, ¿no? Obviamente, volúmenes, pues bueno, nos metemos, creo que todo es para todo el mundo, es obvio que un corporativo tiene maneja una cantidad mucho más grande de dinero, ¿no? Una cosa nada más es el monto, dejan de llamar promedio, que eso es lo que le importa a los bancos. O sea, a lo mejor un día tienes un montón de dinero, otro día sacas, otro día menos. El monto promedio es lo que nos importa a nosotros, ¿no? ¿Y ese monto promedio lo miden como semanal o lo miden mensual o se anual? Diario. O sea, el monto promedio diario. Literal es como el monto que tienes al cierre del día. Ya. Al cierre del día, cuánto dinero es lo que tú estás dejando y ese es el saldo promedio de un cliente. Obviamente es el combustible que también nosotros utilizamos para generar obviamente créditos, no solamente créditos a la misma empresa, sino pues también créditos
a otras empresas. Entonces esa es la otra fuente. Uno es depósitos, que es nuestro combustible. Generamos dinero a través de los créditos, ¿no? Claramente. Y también, digamos, eso es lo básico, pero también toda la parte de pagos, es decir, toda la parte de cashing, todas las herramientas que un banco utiliza, que pone a disposición de sus clientes para que nuestros clientes puedan gestionar sus cobros. Eso obviamente también representa ingresos, comisiones para los bancos y también cash outs, Sí. pagos. Sí. Todas las herramientas que puede utilizar un banco para hacer pago a proveedores, pago a nóminas, pago al extranjero, todos esos servicios son los que necesitan los clientes. O sea, yo obviamente estoy hablando desde Sí, el desde chiquito hasta el grande. Clientes más grandes, pues obviamente aumentan muchísimo su volumen de transaccionalidad y obviamente su manejo de tesorería, y entonces también ahí quizá ya necesitan temas más de reconciliación, manejo de tesorerías en varios países, otro tipo de herramientas que también nosotros podemos poner a ustedes también les ayudan a conciliar los pagos. en ciertas funcionalidades, ciertos sistemas de cobros, sí podemos ayudar también. Interesante. Correcto. Ven, ¿y qué porcentaje, por ejemplo, viene directamente como de lending y como que el resto, que, o sea, es como un 80-20, o sea, por ejemplo, pagos puede ser como el 10-15% o 10%? Varía muchísimo de cliente a cliente, varía. Pero globalmente, o sea, como para el banco o bancos en general. Varía mucho de cliente a cliente, de geografía a geografía. Hay mercados que son muy intensivos en comisiones, pero obviamente las tasas de interés a lo mejor no son las más altas, o el delinquency es mucho más alto. Entonces yo creo que ahí sí depende de industrias, de estadio del cliente, depende muchísimo, ¿no? Y del sector. Que, o sea, mientras obviamente sea público, pero ¿qué insights son muy interesantes que has visto, o ya sea por región o por industria, que digas como, qué raro este fact, pero it's true? Por ejemplo, ahorita en Argentina, obviamente hay una gran volatilidad en todo el sistema financiero por todo lo que está pasando en Argentina, y de repente estamos en una situación, no solamente BBVA, sino todos los bancos, en donde el spread de crédito era negativo. Los bancos o cualquier empresa que se dedica a dar préstamos, pues cobramos una tasa de interés, nos fondeamos a otra, ¿no? Y obviamente lo que tú quieres es cobrar más por lo que tú pagas, ¿no? Y eso es la diferencia entre esos, es el spread de crédito. Pero esto fue como 1 año, 6 meses, 3 meses. Unos meses y como por momentos, sí hubo. Bueno, obviamente el sistema financiero en Argentina pues tuvo que vivir con eso, ¿no? Entonces. ¿Y ahí qué hacen? O sea, dejan de prestar, dejan de decir, o sea, ¿cuál fue la estrategia en ese momento para la mayoría de los bancos? Pero justamente en eso, obviamente en esos momentos los bancos tienden a tener una posición un poquito más cautelosa, pero pues justamente también buscas de otras maneras compensar ese tipo de situaciones, o los ingresos vía otro lado. otro tipo de comercio. Y ahí es donde es relevante estar buscando negocios transaccionales, FX, aunque el FX en ese momento también en Argentina súper difícil. Le buscas. Si la situación en ese momento era difícil, afortunadamente las cosas están cambiando, están mejorando, pero pues como nosotros lo vemos, es parte de todo lo que se tiene que hacer para aliviar la situación, y pues lo sabíamos que iba a pasar, y that is life, that is the banking life. Entonces, tenés depósitos para poder hacer lending, tenés toda la parte transaccional de pagos, cash in, cash out, tenés toda la parte como, digamos, llamémoslo softwares adicionales para hacer conciliación, etcétera, etcétera, que algún día me gustaría como verlos y qué es. Cuarto, FX. Grande. ¿Qué más? Hedging. Derivados. También tenemos bastante. Banca de inversión. Banca de inversión, obviamente es un poquito más hacia el sector más corporativo, claramente, pero sí también está banca de inversión, que es pues comisiones por operaciones, básicamente, o sea, por M&As, por hacer emisiones de bonos en el mercado público o de acciones.
ese tipo de cosas también hace... De todos los mercados en los que BBVA está, ¿dónde sientes que el investment banking es más desarrollado? Y voy a decir la razón del por qué, pero it may not be right. Por justo el hecho de que los mercados de capitales están más desarrollados y por ende investment banking tiene más posibilidad de tener acceso al mercado público y hacer muchas más cosas. Digamos, donde tenemos todo el portafolio de servicios, es donde tenemos mayor presencia, o sea, donde tenemos banca para personas, banca para pymes, empresas, la banca corporativa, es en donde mejor, obviamente estamos mucho mejor posicionados y siempre o casi siempre tenemos una posición de liderazgo en cada uno de los países en los que estamos y tenemos una muy buena posición también vía banca de inversión. Ahora, obviamente, pues no es lo mismo el desarrollo que tiene el mercado de capitales colombiano versus el europeo, ¿no? En Europa, el mercado de capitales se mueve muchísimo. En España, donde es nuestra sede, se mueve muchísimo. Y ahí, obviamente, es donde tenemos pues un equipo mucho más grande, mucho más robusto, ¿no? México, obviamente, también esta es una de las geografías más fuertes para nosotros y México ha estado avanzando bastante en ese segmento, entonces creo que también ahí tenemos una posición de liderazgo. Ven, ¿y qué más? O sea, ¿qué son cosas raras que, por ejemplo, la gente no sabe que un banco ofrece? Cosas raras que... Pues también hacemos muchos temas de advisory. Ok. También mucho enfocado en corporates, en donde pues buscamos la forma en optimizar la estructura de deuda de una empresa. Eso también lo podemos hacer. Obviamente aquí ya se trata en empresas que tienen muchos créditos, varias geografías, varios plazos, esquemas, etcétera, y obviamente se busca una forma en la que podamos pues optimizar eso. Y yo creo que otro servicio que la gente como, se le hace a lo mejor curioso es, hay muchas veces en las que el sistema financiero, a lo mejor en un deal importante, grande, pues tiene que trabajar en conjunto para ese proyecto, ¿no? Entonces, esos son los productos de sindicación, en donde pues quizá una parte lo puede hacer BBVA, pero pues vamos con el resto de los bancos, vamos con el resto del sistema financiero y buscamos ayudar a una empresa para que pues también esté trabajando con nuestros competidores, pero también en este caso pues también somos partners, aliados, y eso es también y obviamente también hay que organizar a todo este pool bancario, ¿no? Lo que le llamas el Club Deal. Y esa es la clase de cosas que también... Me gusta el nombre, Club Deal. Club Deal. Sí. Ven, entonces yo siento que podríamos resumir como fintech y lo que está haciendo BBVA Spark es como la democratización de toda, digamos, como esta oferta de valor a un sector, no solamente pues ya corporativo, porque ya ustedes lo atienden, sino como a un sector mucho más como lo que se le llama middle market o digamos, o no lo verías así. A ver, yo como lo veo es... Creo que sobre todo en LATAM, pues no estábamos acostumbrados nadie a cómo estaban trabajando, cómo trabajan las empresas, las startups y las empresas de alto crecimiento. Cuando empezó realmente el ecosistema de emprendimiento en LATAM, pues ¿qué te gusta? ¿2014? Sí. ¿16? O sea, yo creo que, bueno, ahorita estuvimos en Starco. Bueno, obviamente no existía un Starco en el 2014, ¿no? Pero imagínate si hubiéramos hecho uno, ¿cuántas empresas te hubiera gustado que fueran? ¿3? ¿4? El siguiente año de esas 3 se fueron a 20 y el siguiente año 100. Y ahorita ya estamos por ejemplo, en Colombia, un potencial de 3,000 startups que están ahorita trabajando. Entonces ese mercado explotó, pero no tiene 10 años, sí, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es nuevo para LATAM y también es nuevo para los bancos, sí. ¿no? Y la verdad, lo que nosotros vimos es, ok, la banca no ha sabido del todo cómo funcionan y cómo operan este tipo de empresas, ¿no? Son empresas que quizá tienen, no sé, de 1 año, 2 años de haber nacido, no son rentables todavía en un país y de repente ya, oye, quiero expandirme a 2 países, a 3 países.
como ustedes, ¿no? Una empresa tradicional pues está 5, 10 años, 15 años en un país, se consolida y luego dice, bueno, ya voy a arrancar a mi segundo país, ¿no? Nuestras empresas al año 2, al año 3, ya están en 3, 4 países. Y esos 3, 4 países, y en esos 3, 4 países es una persona manejando la tesorería de 4 países, 4 bancos, 4 cuentas, pero en 4 países, más de una cuenta por país, sí. O sea, Sí. es súper complejo, ¿no? Obviamente, pues temas de financiamiento son empresas que pueden estar en pérdidas durante mucho tiempo, pero realmente no son pérdidas, pues estoy invirtiéndole a que esto crezca exponencialmente. Spotify acaba de reportar que después de 17 años, ahora sí tenían números positivos. Es ridículo. O sea, eso es algo que no un banquero que haya tenido 40 años y que dice, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser posible que nunca hayas tenido números positivos en un año? ¿Cómo puede ser posible Uber? Creo que también. Va como años into the IPO fue que hicieron el primero. Ahora me vas a decir que no quieres tú como banco trabajar con un Uber, con un Spotify. Pues no. Con la Y eso fue lo que tradicionalidad que nosotros tienen. vimos. A ver, nosotros queremos estos corporativos, a los grandes corporativos en mañana. Y estos grandes corporativos lo veíamos nosotros en Estados Unidos, en el S&P, bolsa S&P. Hace 20 años había una empresa entre las 10 más grandes que era tech. Hoy son 7. Si eso ves, eso mismas 100 empresas más grandes del mundo, pues vemos una proporción igual. Ahora lo que es tech y que empresas que no existían hace 15 años, ahora son de las 100 empresas más grandes del mundo, ¿no? Y sacaron a Procters, a Colgates, que tienen 200 años de antigüedad. Obvio. Entonces, eso es lo que vimos. O sea, queremos estas empresas, pero no sabemos cómo trabajar con ellas. Sí. Entonces, por eso hicimos Spark, que es esta unidad que está especializada en este segmento, entiende la dinámica de cómo funcionan y pues podemos tenernos una mucho mejor atención. Ahora, los servicios que necesitan como banco son los mismos, ¿no? O sea, todos tienen las mismas necesidades bancarias, pero esos productos que nosotros teníamos como una banca, déjame llamarle masiva, o sea, que sirve para darle un servicio a millones de pymes, miles de corporativos, tenías que adecuarlos de cierta forma para poder trabajar con startups y con empresas de alto crecimiento. Y eso es justamente lo que hicimos. Suena que es fácil, pero pues también los bancos somos empresas extremadamente reguladas que operan en 20 países distintos y que obviamente tenemos productos ya súper diseñados y que están corriendo por ahí millones de transacciones diarias. Entonces, cuando tú intentas mover los más de 40 productos que tenemos distintos para cada uno, para estos datos, es ahí donde viene el reto. Yo creo que lo que hizo muy bien BBVA es que se dio cuenta primero de esto que estamos diciendo. Oye, hace 10 años eran 3 empresas. Hoy son 3,000 y solo en Colombia. México. ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, ¿por qué 2022 y por qué no 2021? ¿Por qué no 2020? O sea, como... Hoy en día, Spark trabaja en 5 países. Más de 100 personas estamos trabajando en BBVA Spark. Ya tenemos una inversión de más de 600 millones en financiamiento. O sea, ¿tú crees que todo el ecosistema de startups de LATAM hacía sentido eso en 2020? Cuando además tu mayor preocupación era COVID. Sí, no, sí. O sea, en ese momento era, oye, ¿cómo nos va a impactar el sistema financiero y la morosidad que estábamos teniendo en ese momento? No, era ridícula. Obviamente tenías muchísimos problemas, pero digamos que lo que era inversión de capital de lo que estaba llegando en el 2018, 2019, 2020 de VC. Mira, claramente, yo espero algún día preguntarle a nuestro presidente sobre eso, pero sinceramente
yo como lo vería, vamos a verlo como una empresa. Y aquí yo estoy pensando lo que está pensando mi jefe, espero que no me corran por eso, pero oye, a ver, yo tengo estos problemas que representan miles de millones de dólares, tengo todo esto que solucionar. Tengo una empresa, 2 empresas, las cuales me están pidiendo un financiamiento por 3, 4 millones de dólares, 2 millones de dólares. Probablemente era, oye, ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos en estos problemas, ¿no? Sí. Nos tenemos que enfocarnos en los problemas que nos mueven la aguja, ¿no? No sé hasta qué tanto sepas, pero ¿cómo fue esa decisión de quién, por qué, cómo, dónde arranca, cuándo arranca, con qué equipo, cuánta inversión? En ese momento, cuando arrancó Spark 2022, ¿no? Era algo importante para el senior management de BBVA. Entonces, obviamente, pusieron a una persona, pues, que claramente confiaban en ella para ese proyecto. El equipo inicial logró de una muy buena forma, pues, sacar este proyecto adelante, que es difícil porque hay que mover Todo. un sinfín de cosas, ¿no? Yo siempre le digo al equipo que lo que nosotros tenemos que hacer es, haciendo alusión de que es un banco europeo, le digo, esto es un transatlántico gigante. Y nosotros somos un ratoncito así chiquitito y tú tienes que mover ese transatlántico para poder adecuarlo a las cosas en que nosotros como Spark necesitamos. Es eso, y ha sido durísimo, pero yo creo que hemos mostrado, por ejemplo, yo me acuerdo que decíamos, oye, esto va a ser un proyecto, no sé, de 300 millones de euros, ¿no? Esto va a ser un proyecto de 300 millones de euros, vamos bien, oye, y llegamos y, oye, Necesitamos más. ya estamos ahí. Pues perfecto. Y Dale. oye, ¿cómo van? Vamos bien, Sí. ¿ok? Oye, pues más. Pero necesito que pase X, Y, Z, W. Bueno, después de 6 meses, aquí está X, Y, Z, W. Y yo creo que, yo siempre digo bueno, Spark es la banca de las startups y de las empresas de alto crecimiento, ¿no? Nosotros también somos una startup. Y creo que tú lo sabes, si una startup no crece 3X, 2X en sus primeros, ¿qué te gusta? Año con año, en sus primeros 3, 4 años, es que algo está mal, ¿no? Más bien es como alguien que ya no le va a hacer caso a nadie y ahí se quedó, ¿no? Justo nosotros estábamos teniendo ese tipo de crecimientos, entonces pues éramos una startup exitosa. Y pues, ¿qué le pasa a una startup que es exitosa? Pues le dan más fondeo. ¿Y qué le da más fondeo? Entonces, tenemos que seguir haciéndolo bien para que el fondeo no se acabe. ¿Qué fue, o sea, qué crees que, o sea, una cosa era BBVA Spark hace, cuando, ¿me entiendes? La startup que nadie conoce y hoy ya la startup de 600 millones que tiene colocado. Obviamente, dentro del interior del banco siempre deben de estar así, obvio, y luego como que, oh, mierda, ¿me entiendes? Entonces, como que, ¿qué crees que han hecho que ya la gente diga, uy, venga, ¿o crees que ya estás sintiendo un poco eso, digamos, como BBVA globalice? Interesting lo que están haciendo por allá. El Head de Spark hizo una presentación de cómo veíamos Spark. Nos puso una imagen, o sea, oye, de 2022 a 2025, oye, Spark era como un bebé, ¿no? Y ese bebé pues estaba por ahí, pues hizo las cosas bien y hoy pues ya es un toddler, ya camina, ya está, ya anda por sí solo, pero todavía le falta muchísimo por crecer. Obviamente las metas dependen de cada país, del estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en un big corporate como nosotros y le pones, oye, quiero que crezcas, no sé, 30%, alguien dice, uy, o sea, bueno, es una buena meta, está duro, vamos a hacerlo. Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, o sea, nosotros con 30% a veces por mes, ¿no? A veces por trimestre. Entonces, claramente eso, estás viendo todos los resultados de retail. Perfecto, muy bien, perfecto, Spark. Ok. Yo creo que inclusive nosotros estamos sobrepasando lo que nosotros esperábamos.
siendo muy sinceros. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha ayudado a que cada vez este proyecto funcione más. Y también te voy a decir una cosa, este tipo de empresas tienen muchos reflectores. Son empresas a las que la gente quiere ver Ya, ganar, ya. ¿no? Cuando de repente una startup colombiana levantó dinero de, no sé, de los mejores fondos de Estados Unidos que están confiando en una empresa colombiana y que de repente esa empresa colombiana ya está triunfando en México, ya está triunfando en Brasil, ya es un referente a nivel internacional, como que todo el mundo sigue ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, de repente, cuando nosotros empezamos a hacer cosas con ellos, también de repente, eso es algo tremendamente positivo para BVA, ¿no? De repente, como, oye, la gente nos dice, oye, están con esta empresa. Sí, a nuestro presidente, claramente nuestro presidente hace operaciones gigantes. El presidente de BVA Colombia, Mario Pardo, pues hace operaciones gigantes, ¿no? De repente, oye, que están con esta startup buenísimo, oye, excelente, wow, oye, buenísimo, ¿no? Eso es algo muy positivo también para el banco, porque estamos apoyando también un sector que se está volviendo importante para la generación de empleo, para la generación pues, de capital y de dinero en nuestros países. Y eso yo creo que es súper importante. ¿Dónde arranca tu carrera? Vos sos mexicano viviendo en Colombia. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién es Eduardo? Cuéntame un poco como de tu trayectoria. Nací, crecí, estudié todo en la Ciudad de México, Ajá. en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. ¿Qué estudiaste? Yo estudié 2 carreras, estudié actuaría y matemáticas aplicadas. Cuando salí ya de las carreras, entré a BBVA. Empecé a BBVA y estuve trabajando en el área de Investment Banking, haciendo varias operaciones de deuda en los mercados financieros. Estuve ahí unos años y me buscaron de la Secretaría de Hacienda, que sería el equivalente a la Superintendencia Financiera acá, para hacer proyectos de banca de inversión para el gobierno de México. Okay. Porque en ese momento pues teníamos varios proyectos de infraestructura que requerían también operaciones o refinanciamiento del sector privado. Luego me fui a hacer mi maestría en Estados Unidos, y después de eso empecé a trabajar en una fintech mexicana. Y esa fintech... ¿Qué año fue esto? 2020. Ok. Y en el 2020... No, pero entonces espérate, regresémonos entonces a Secretaría de Hacienda porque siento que es como... It's nuts. Primero que todo, ¿por qué te pasaste de lo privado al público? Estaba trabajando desde BBVA con el gobierno, con la Secretaría de Hacienda. Y justo yo trabajé con ellos en la primera operación que hicieron. Les gustó, bueno, supongo que les gustó mi trabajo. Y con eso pues me invitaron a formar parte del equipo. Y digamos, Por ¿qué eso hacías? me pasa. ¿Cómo fue o sea, fue la primera transacción que hicieron? Hicimos una emisión de un bono, unos certificados bursátiles, por 50,000 millones de pesos mexicanos, que son más o menos hoy en día como unos 2,500 millones de dólares. O sea, 2.5 billion. Okay. 2.5 billion, exacto, que es un proyecto del gobierno federal para remodelar y reacondicionar escuelas públicas en México. 33,000 escuelas en México. También hicimos otro tipo de proyectos de infraestructura. Bueno, ¿y cómo haces para encontrar como los economics dentro de lo que es público versus lo que es privado, lo que vas a salir? O sea, ¿cómo se desarrolla un proyecto así? No conozco mucho de Colombia, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, pues el gobierno federal tiene distintos tipos de flujos hacia estados, que acá son los departamentos, a ciertos proyectos. Entonces tú puedes tomar ese tipo de flujos
estructurarlos dentro de un patrimonio autónomo, dentro de un fideicomiso, y que eso sirva como una fuente de pago para estos certificados bursátiles o bonos. Por detrás, el colateral o la fuente de pago era un flujo del gobierno federal hacia los estados, un cierto ramo específico o flujo específico del gobierno federal. Y obviamente pues nuestro trabajo era justo hacer funcionar ese andamiaje financiero legalmente en el mercado, hacerlo funcionar. Eso es lo que hacemos. Wow, Entonces era interesante. wow, wow. Entonces hiciste muchísimas cosas y de ahí te volvió a picar el mundo privado. O sea, ¿por qué el cambio otra vez? Sí, a ver, la verdad suena como muy romántico, pero bueno, sí me pasó. La verdad es que en el MBA sí me enfoqué muchísimo en la parte de emprendimiento. O sea, dije, a ver, ¿qué es esto? Sí, 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 sí. Vamos a ver qué es esto. Entonces me enfoqué en muchísimas clases y programas de emprendimiento y me gustó bastante, la verdad. Sí es algo que me llamó, obviamente, pues lo que estaba pasando en Estados Unidos, la velocidad ¿Dónde hiciste el MBA? en Chicago. Ok, ¿y por qué Chicago? Pues bueno, Chicago Booth es una de las universidades con más renombre para un MBA. Es también un programa bastante data driven y pues creo que algo aquí con ese perfil. Y Given tu ñoñez de las matemáticas. Exactamente, creo que fue un muy buen programa para mí. O sea, a lo mejor y tenía toda mi carrera de investment banking, en donde a lo mejor todavía ya no había visto matemáticas pesadas, ya no había visto, pues a lo mejor también metí muchísimo temas de programación, de computer science en la universidad y ya no lo había hecho y me volví a meter acá y ahí, por ejemplo, yo me acuerdo que parte de quizá no me gustó tanto de mi carrera es que en mi carrera de matemáticas aplicadas, pues veía muchísimo ¿Teoría? teoría, Claro. como teórico, cómo funcionaba toda la lógica matemática. O sea, bueno, sí, ¿qué hago con esto? No, o sea, matemáticas, si no, luego ¿qué hago con esto? No, que lo curioso es como dice matemáticas aplicadas y luego como que no aplicadas. Es como lo más curioso de todo. Yo decía como, ¿esto qué? O sea, y que, ¿cómo lo ocupo, no? Y llegó un punto en el que aquí, o sea, bueno, en Booth me metí a clases de Big Data. Vamos a meternos a clases de inteligencia artificial. Y era justo lo que había visto, pero en lugar de un semestre de imagen financiero, era como una clase como para la parte matemática y luego así es como lo puedes utilizar. Ya. Y dices, ok, así es como se puede utilizar esto, ¿no? Obviamente eso era 2020, ya era, todavía no salían ChatGPT y por ejemplo, los modelos que respaldan ChatGPT apenas estaban descubriendo como en 2020, pero ya había otras herramientas o modelos para respaldar AI y lo veía y decía, ok, ya entendí cómo puedo utilizar esto y me llamó muchísimo la atención. No sabía que eras tan nerd. Sí, un poquito. No sabía. Y entonces te vas para esta fintech que, o sea, 2020 ya habían muchísimas fintechs. ¿Por qué esa fintech? Yo conocí a esa fintech de mi época de BBVA. Ok. Conocía gente de ahí. Varios de las personas con las que yo había trabajado conocían esta fintech. Y pues la verdad es que, bueno, me gustó muchísimo lo que estaban haciendo porque estaban desarrollando como una incubadora para justo nuevos proyectos y me dijeron, oye, ¿tú quieres ser esta persona que dirija estos nuevos proyectos? Dije, perfecto, sí. Y me gustó bastante. Dejé un poquito mi vida del lado de corporativos, de solo financiero, a la parte también de, oye, vamos a desarrollar este producto desde cero y obviamente te metes otra vez de nuevo a programación, me meto a parte de diseño de producto, oye, ¿cómo lo vamos a vender? Marketing, ventas, y eso me gustó. Ahí era la primera vez que
digamos que estabas mucho más allá de los números y de finanzas, o sea, como que ya te tocó que salir a experimentar, like how to run a business. Exacto. Ok, Eso me gustó mucho. ok, y de ahí, Ser el encargado del pianel, que todo que vaya creciendo, atender al cliente, es operarme. A mí me gusta bastante operar. me encanta. Entonces, de ahí, ¿qué hiciste después? Yo salgo de la fintech y de repente me empiezan a buscar algunas personas, o sea, fueron como unos 6 meses más o menos, me empiezan a buscar otras fintechs mexicanas de, oye, quiero lo que estás haciendo, quiero que me ayudes con esto. Estuve haciendo algo de advisory un ratito y luego se presentó esta oportunidad de BBVA Spark. Y la ¿Quién te verdad es que contactó? ex colegas de BBVA Ok, que me dijeron, oye, tú has estado, a ver, uno, pues es algo de como investment banking, así me dijeron, oye, esto es algo como investment banking, pero para las startups, ¿no? ¿Y tú sabes investment banking? O no, ¿sabes? ajá. Y además he estado en startups. Sí. Entonces dije, bueno, o sea, y quiero ver, ¿no? Sí. Y quiero ver porque obviamente, pues la verdad, pues no, se escucha como mucha gente le dice, oye, esto es un proyecto raro, distinto. Y pues bueno, conocí obviamente a las personas que estaban encargadas del proyecto. Conocí a gente dentro de BBVA y dijeron, oye, esto va muy en serio, oye, están poniendo a esta persona o a estas personas. Parece que va en serio, ¿no? Digo, pero es un experimento. Sí. Es un experimento, es una apuesta. Y digo, tú sabes lo que pasa con las apuestas, ¿no? Dije. Y la verdad es que ha sido muy gratificante. Yo creo que, a ver, yo empecé en México en temas de estructuración y en tema de deuda, pero a los 6 meses ya estaba llevando Colombia y luego a los 9 meses ya estaba llevando también Argentina, como una startup. O sea, un día estaba haciendo una cosa, otro día ya me estaban pidiendo hacer otra, y de repente ya estábamos lanzando 2 países a la vez. Y así es como llegué ahorita a este sofá. Y entonces, no, espérate que hay mucho camino para talar ahí. Entonces, ¿de qué forma tradicionalmente un banco would service una compañía versus ahorita esto? O sea, ¿qué tenía que cambiar desde adentro? O sea, mejor dicho, ¿qué hacen ustedes distinto, digamos, a BBVA tradicional? Creo que parte del éxito de lo que hicimos muy bien fue decir, ok, perfecto, como BBVA entendemos muy bien el mundo de la banca, pero no lo entendemos muy bien, el mundo de las startups. Y entonces hay mucha gente dentro de BBVA Spark que viene de startups. Y entonces fue como que se hizo este mix, que es un mix entre view de las startups, view de la banca, y vamos a hacer alguna amalgama ahí que funcione, ¿no? Yo me acuerdo que de los primeros días en los que estaba iniciando en Spark, no sé, ni me acuerdo, pero ya hace 2 años, startup ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo muy bien que nos decía, estoy muy enojado con BBVA. ¿Por qué? Bueno, con BBVA y con todos. Estoy muy enojado, o sea, es pésimo, no puedo. Pues, ¿qué pasó? Pues intenté abrir una cuenta y nadie me hizo caso. Y nunca me quisieron abrir y no me dijo, ok, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, oye, ¿por qué no platicas qué es lo que estás haciendo? Yo lo que hago es, yo trabajo con varios restaurantes que desperdician comida, yo tokenizo esos desperdicios y esos tokens los vendo, los certifico ante bancos de comida y esos tokens yo los vendo luego en exchange no regulados. Yo le dije, ok, entonces tú fuiste a una sucursal y quisiste abrir una cuenta, ¿no? Digo, sí, pésimo. ¿Qué fue lo que pasó? Que la persona que lo atendió no entendió ni 3 palabras de lo que dijo. Yo me imagino a la persona de BBVA atendiendo por allá y es, yo tokenizo comida. Yo tokenizo desperdicios de comida y los vendo esos tokens en exchange no regulado. Mercado no regulado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, a ver, nosotros como banca, o sea, pecado capital e inclusive penado fuerte,
no saber qué está haciendo tu cliente y no entender la operativa de tu cliente, ¿no? O sea, bueno, estamos en la tab, entonces hay un porqué esa regulación tan fuerte, ¿no? Y después de él, seguramente pasó a una ferretería, un hotel dijo, quiero una cuenta para mi hotel. Listo, Sí. siguiente. Entonces esta persona tiene 100 clientes, atiende 50 clientes al día y le llegó o sea, no le hizo caso. Sí, ¿Eso por qué pasó? Está mal, pues sí está mal, pero de nuevo, estamos Claro. partiendo de una banca que atiende millones de clientes. claro. Entonces, pues, primero, vamos a entender qué está haciendo este cliente, ¿no? Entonces, parte de la gente que viene de banca normal, o sea, la banca pues un poquito más tradicional, ok, primero vamos a enseñarles este mundo. Y este mundo te puedes pasar la vida entera y lo que tú hoy creías que esto estaba pasando y de repente te puedes Sí. Ese es el punto, ¿no? Sí. Tiene que salir nuevas ideas, Sí. salir nuevas cosas, si no, no es innovación, ¿no? Entonces, uno, empápate, aprende de todas estas nuevas industrias tech algo que está pasando. Tienes que saber quiénes son los jugadores, tienes que saber quiénes son tienes que saber qué es un VC, tienes que saber cómo invierte un VC, quiénes son los VCs de la TAM. Y eso tienes que hacerlo tú como banquero. ¿Sabes qué? Creo que falta algo grande en KYC y yo lo he tratado de hablar con KYC providers, pero dentro del mundo tradicional, no dentro del mundo, digamos, como blockchain. Oye, creo que el tema de KYC es demasiado importante, debería de estar blockchainizado. Y mucha gente es como, no, o sea, ¿para qué van a poner el KYC en la blockchain? Voy a decirte mi argumento y luego tú me dices qué piensas. Yo tengo un inversionista que se llama Andreessen y resulta que a mí viene OEA y me dice, mándame tu Ultimate Beneficiary Owner List. Oh, yeah. Pero por supuesto, claro. Andreessen, ¿que quiénes son tus inversionistas? Valentina, nunca te voy a dar esa información. Oh, yeah. Pero por supuesto, o sea, ¿y ellos están en el mercado público? ¿Ellos están regulados también? No. Ok. Pero si asumamos el Canadian, el fondo de pensiones de los bomberos de Canadá, es uno de los inversionistas de Andreessen, ¿por qué no se permite que alguien que esté haciendo el KYC de los bomberos en Canadá en el momento en el que entran en el momento de pensiones esté certificando, que luego esa información pase por Andreessen y que luego esa información pase por mí? Y yo lo único que le necesito mostrar a BBVA es, oiga, ¿sí? Este token está... Este token está bien. Yo no recibí información de quién era el bombero de Canadá. Yo no recibí quién era la información del inversionista de Andreessen. Yo no recibí información de absolutamente nada, excepto un permiso de token que BBVA acepta. ¿Por qué? Porque este KYC provider ha blockchainizado eso. Yo siendo un inversionista diría, oye, yo tengo CPAIN, entonces me interesa. ¿Yo tengo qué? Yo tengo CPAIN. Ese pain. Porque claramente es algo que a nosotros nos pide la regulación. 100%. Me interesa, oye, quiero invertir, ¿no? Pero suena algo interesante y puede hacer una propuesta de valor. Ahora, también ahí sale mi persona de regulación. Y lo importante es, yo puedo hacerlo de una manera, pero más bien lo importante es cumplir como me lo están pidiendo la regulación. Y desafortunadamente Y eso no te lo acepta nunca. nunca lo van a aceptar. Ojalá y sí, ojalá eventualmente, ¿no? Yo creo que hace sentido. Pero Si me lo acepta el gobierno, perfecto. Pero es que la alternativa es lo que está pasando hoy. Es que es imposible y no existe otra manera de ir quién está detrás de Andreessen, a ver detrás de Andreessen el fondo que está atrás, que es el fondo que está atrás, porque hay un infinito como funds of funds behind it. Yo te voy a decir una cosa, a ver, creo que luego nos ha pasado con clientes y nos ha pasado contigo. A ver, Sí, ay Dios. que muchas veces nos dicen, ¿de verdad me vas a hacer firmar con plumita a mí No, ese sí. No, sí, ese sí. Sí, claro. Yo soy la más O sea, anti. ¿de verdad me vas a hacer firmar? O sea, creo que ya no cargo una pluma desde hace como 5 años. No, el huellero. El huellero es el mejor. El güeyero es el peor. O sea, ¿sabes qué? Pero espérame. Dale. Es lo que nos exige la regla. I know. ¿Tú crees que, o sea, nosotros, por ejemplo, en España, en Argentina, yo todo lo firmo por firma digital. Pero hoy,
lo que me dice la regulación en ciertos países es así. Es ridículo. Entonces, no es que, no es Ay, que no. nosotros no tengamos la tecnología, Ay, es que no. la tecnología está aquí y hoy la regulación está Me acá. encanta. Ahora, si los bancos, la concepción general es que son lentos, las regulaciones pues es siempre todavía Más lento. ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que o sea, a mí me encanta lo que tú me estabas diciendo sobre el KYC tokenizado y para que por temas de privacidad de datos, o sea, que tú no tienes que revisar nada, tú nomás sabes que yo reviso este token y sabes que todo esto está bien ahí y ya tienes toda la información en caso de que necesites, perfecto. Pero hoy yo no lo puedo usar. Sí. ¿No? O sea, yo le digo, imagínate que llega el regulador, le digo, ¿dónde está? ¿Por qué le abriste esta cuenta? Aquí está mi token. Imagínate al regulador, o sea, pobre. 100%. No, sí, es como, ¿qué estás haciendo? No, es otra vez el banquero de la oficina que después le dijo el tokenizado. Peor que el banquero de la sucursal. Sí. Pues exactamente. Entonces, ¿te ¿Te acuerdas del roast me, ChatGPT, please roast me? Sí. ¿Te acuerdas? Cuando yo lo hice, me decía como, vale, no, que sí, bueno, me hacía de todo y luego querés cambiar el mundo y te pones a pelear por firmar un par de páginas, etcétera. Y ahí fue que dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar una impresora. Ya, voy a dejar de pelear el sistema. O sea, el güeyero? El güeyero. Literal, tengo un huellero Pero- en mi... O sea, yo voy con una pluma y con un huellero para todo lado. Pero nosotros tenemos que empezar desde eso, ¿no? Con lo que tenemos permitido hacer, Sí. con las herramientas que tenemos, Sí. a diferencia quizás de una startup, de decir, Sí. o sea, puro y dura, es que yo no puedo tomar decisiones, decir, oye, ¿te gusta dónde está ese botón? Sí, cambiado, ¿listo? Claramente yo no puedo hacer eso. Yo tengo que pasar por 20 comités para mover un botón de un lado a otro. Vamos a regresar otra vez al ejemplo De Andrisen con los bomberos. No, al del que tokenizaba, Ya, tokenizaba la comida. O sea, entonces se le queda viendo la persona de sucursal. Ok, bueno, oye, ¿esta es tu empresa? Ajá. Háblame de tu estructura. Tengo Cayman Sandwich, en donde tengo mi holding en Caimán, tengo mi LLC y después tengo una subsidiaria en México y Colombia. No, Denegado. denega. No. Obviamente denegado. O sea, cualquier cosa. O sea, nos inculcaron con sangre en un banco que cualquier cosa que dijera Caimán estaba mal. Ayer me fui a comer con un amigo y entonces llega y dice, no te imaginas lo que me pasó con este banco, llamémoslo Banco S, español. Te resulta que Banco S, él tenía Ahí vamos, qué bueno. Ahorita está viendo varios, ¿no? Qué bueno. Son varios, no vas a... No, son varios, o sea, no, it's not so obvious. Sí. Resulta que él bancaba con este banco, se vino a Colombia. Pasa la tarjeta, no le sirve, llega al otro pueblo, pasa la tarjeta, no, ya se mete al celular, bloqueada la cuenta. Bueno, pues voy a llamar el lunes a ver qué hago. Llama a su hermana, van a Banco S, que la cuenta como $30 por acá, $40, 40 euros, 30 euros, no me acuerdo cuál fue, pero así, todo menos decían, no, que es que usted transaccionó en Colombia. Mi amigo le responde, es que, amigo, a mí me gusta pues gastar cuando voy de turismo, o sea, me gusta pagar mis cuentas, ¿no? Digo, no, pues de haber dicho, etcétera. Le dice, dame un segundo que ya regreso. Cruza, se va para BBVA, abre cuentas y le dice, pásame todo el dinero para allá. Un error. Pues sí, así pasa, sí. Parte de lo que tienes que cuidar muchísimo como banco, ¿no? Y hay cosas que, de nuevo, son millones de clientes, tiene ciertos algoritmos y en esos algoritmos, pues, hay falsos positivos. Y eso creo que no hay ningún banco ni ninguna fintech ni nadie que todavía tenga 0 falsos positivos, ¿no? Bueno, entonces paso 2, Claro. tengo que ir a explicar dentro de BBVA por qué Cayman Sandwich hace sentido y que está bien y que no es lavado de dinero y que no es evasión fiscal y que bla, 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 ¿no? Entonces, siguiente paso, ok.
todo el proceso que tenemos que hacer ya me estoy adelantando muchos pasos porque si no, imagínate, va a ser solamente todo este capítulo nada más de KYC, pero ok, ahora tenemos todo listo. Un mes después, aquí está lista tu cuenta. Porque era due diligence ampliado, bla, 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 bla. Oye, nuestros clientes no pueden, o sea, cada día que pasa para una startup está perdiendo dinero, ¿no? O sea, está quemando dinero. O sea, para ellos, speed is the key, Sí. ¿no? Speed. ¿Qué significa ya trabajar con ellos si empezaste con uno y es depósito para luego poder hacer lending? Perfecto, en este caso ustedes están haciendo lending. Nosotros vamos a trabajar con con todo el abanico de emprendimiento. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues desde empresas que nacen hasta los unicornios, ¿no? Y todo lo que hay in between. O sea, series seed, series A, B, C, D, F, G, Y, B, bootstraps, de todo, ¿no? Y luego decir, oye, a ver, todas estas empresas, si todo esto lo pasamos por el motor de riesgos de BVA, ¿no? El que tenemos para todos nuestros clientes, denegalo, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Pues se fija en variables clave, que pues son las variables clave de riesgo de cualquier empresa, o sea, de clase número 1 de finanzas de crédito, pues bueno, estas son las métricas. Todas esas métricas están en rojo, ¿no? Sí. O insuficientes, esas métricas no están dando bien. Eso significa que no podemos trabajar con ellos, eso significa que el banco no puede tener puede ofrecerle un financiamiento a estas empresas. Bueno, hay que redefinir productos, ¿no? Hay que ver productos, procesos y cómo estamos pensando. Le consigues depósitos a tus clientes, ya por fin. Transaccionalidad Y transaccionalidad. Con sus nóminas. Y FX. Todo. Siguiente paso, salirles a prestar. Toca que cambiar un poco como esa filosofía del banco de cómo salirles a prestar, de entender estas empresas que están de alto crecimiento, etcétera. Una de las cosas que, digamos, hacíamos en el fondo en el que yo estaba, que era arquitecto, era salir a hacer esto, entender las empresas. Obviamente no les dábamos de cuentas de depósitos ni nada porque no éramos un banco, pero sí les prestábamos. Claramente BBVA prácticamente ha refinanciado como el 80 portafolio de Architect y posiblemente de muchos fondos más, cosa que en el 2020 ni siquiera querían ver a las fintechs, y hoy digamos que ya sean como uno de esos pioneros y que estén prestando. ¿Cómo hoy es la propuesta de valor, digamos, con los clientes? Entonces, llega alguien, te dice los depósitos, etcétera. ¿Cómo arranca como esa relación comercial y cómo es distinta quizás el proceso ya no de un fondo de inversión privado, sino ahorita de un banco local? Tuvimos que cambiar la forma en la que estábamos prestando o haciendo el financiamiento para empresas, ¿no? Entonces, nosotros románticamente en BVA tenemos una frase, me gustaría decir que es mía, pero no la inventé yo, pero la utilizo ya siempre, que es: nosotros pensamos como un VC, prestamos como banco. ¿Y eso qué quiere decir? Pues muchísimas cosas, y de nuevo aquí estamos otra vez intentando hacer un mix de dos mundos que no está fácil hacer ese mix. Justo nos trajimos gente que estuvo del lado de VCs, que estuvo del lado de las inversiones en Venture Capital, que es en lo que tú te fijas, cómo haces este proceso, cómo analizas esto, cómo analizas una empresa. Y entonces, pues la verdad, de esa parte hacemos un mismo análisis que hace un VC, ¿no? O sea, clásico de potencial, a los emprendedores, su tracción, su propuesta de valor, su tecnología, cómo lo están desarrollando, bajo qué esquema, etcétera. Igualito que un VC, pero después también tiene que entrar la parte de banco, ¿no? Y yo creo que quizá distinto a un VC, ¿no? Un VC puede llegar a un extremo en decir: yo no quiero nada de retorno para mí, o sea, hoy tomas mi ticket, pero en 10 años quiero todo, ¿no? Y quiero 10x. Es una concepción completamente distinta a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos visto flujo, claro, aquí, ¿no? Claro. Quizá distinto a un VC, pues bueno, nuestro retorno está en 3 años. 4 años, quizá la excepción de una participación muy pequeña, pero todo eso está en 3, 4 años. Entonces,
nos fijamos mucho no en el largo plazo de una empresa, pero también lo vemos, pero nos enfocamos en el mediano, corto y mediano plazo para ver que una empresa haga sentido y que va a tener los flujos necesarios para poder repagar una deuda. Y esos flujos, quizá shock para dentro del banco es, oye, puede pensar que esos flujos pueden llegar a venir no de la operación, pero quizás sí de una nueva ronda de capital, ¿no? Okay. Entonces es parte de lo que nosotros tenemos que cambiar la concepción normal de decir, oye, aquí está la operación y si no da los ratios normales, no, oye, puede llegar a venir por una nueva ronda de capital y entonces analizas la capacidad de estos emprendedores para poder levantar las rondas de financiamiento y eso es parte de nuestro due diligence que hacemos para poder generar este tipo de buena oferta para nuestros clientes, ¿no? Eso es parte de nuestra propuesta de valor y eso es algo que a nosotros que ya nos está diferenciando bastante de otros bancos, ¿no? Porque claramente pues sí estamos llegando de una forma muy educada y muy estudiada, estamos llegando a incurrir en más riesgo para un banco y obviamente pues eso obviamente teniendo todas el análisis, el estudio que tenemos que hacer por detrás, pero pues, claramente este tipo de empresas pues conllevan un mayor riesgo y eso nos está ayudando a poder presentar ofertas a este tipo de empresas y también, pero lo bueno es que también tenemos la parte de banco, ¿no? Y obviamente que es la parte de banco que con todo el fondeo, todos los negocios, la transaccionalidad, todo, nosotros podemos llegar a hacer una oferta de crédito más atractiva que un fondo con fondeo en dólares. Eso nosotros lo podemos hacer de forma mucho más eficiente para nuestros clientes. Por ejemplo, digamos, ¿de dónde pueden arrancar las tasas de ustedes y digamos como que hasta dónde pueden llegar hoy como en promedio? Mira, nuestras tasas, nosotros somos el único banco en donde ya también estamos haciendo venture debt, ¿no? Ajá. ¿Y qué es un venture debt? Pues un venture debt es financiamiento especializado para este tipo de empresas en donde se negocian los principales, pues todos los atributos principales de una deuda, ¿no? Monto, tasa, plazo, etcétera, esquema de amortización, pero muchas veces a este tipo de empresas, si tú, por el riesgo que estás incurriendo, pues tendrías que cobrar una tasa gigante para, pues realmente compensar el riesgo con el que estás incurriendo en este tipo de empresas y pues eso no funciona ni para nosotros ni para las empresas. Entonces, en Venture Debt pues puedes negociar también un componente de retorno hacia el lender vía equity de las empresas. Es decir, nosotros podemos obtener como compensación por este facility o esta deuda, podemos tener una participación accionaria en la empresa. Y ahí obviamente tiene otras consideraciones que, bueno, si quieres, luego lo podemos platicar, pero... No, incluso, si quieres, porque no hablamos de eso. Digamos que a eso se le denominan warrants. Entonces, es un porcentaje o unos basis points que te terminan, digamos, entregando. ¿Puedes compartir un poco, digamos, cómo hacen ustedes, digamos, con una evaluación de riesgo, warrants, estadio de la empresa? O sea, como framework general. Un warrant, digo, para que también... Sí, expliquemos, sí. Te lo expliquemos. Básicamente es un contrato que te permite poder adquirir a un cierto precio acciones de la empresa, ¿no? Muy parecido a un stock options, ¿no? O sea, en esencia es lo mismo, nada más que acá es más para temas, obviamente, acompañados de un financiamiento. Entonces, se negocia justo, oye, ¿qué monto de cuántas acciones te voy a vender? La tienes derecho a adquirir. Se negocia a qué evaluación me la vas a comprar. ¿Cuánto tiempo vas a tener para ejercer tu derecho, ¿no? Tomas ahí en cuenta muchas consideraciones como decir, oye,
yo estoy esperando esta rentabilidad de este cliente, ¿no? Con vía tasa, vía comisiones, vía los negocios adicionales, y quizá me falta esta partecita. Bueno, eso es lo que yo pongo como mi descuento, ¿no? Hay más o menos estándares en los mercados internacionales. En LATAM todavía no hay estándares, pero más o menos, digamos, va entre un... El estándar es que no hay estándar. El estándar en mercados mucho más desarrollados, como un 30% de descuento versus la última evaluación, ¿no? O también puedes negociarlo versus la próxima evaluación. Ok, Sí. la próxima evaluación que yo llegue, sí, pero un Con el descuento a ese, ok. Entonces hay muchas formas de negociarlo. Hay penny warrants, ¿no? Obviamente, pues ahí lo que digo, yo te compro a penny una acción y a lo mejor esa acción vale $5, ¿no? Y entonces, pues eso, tú como lender te quedas con ese upside dentro de lo que pagaste versus lo que te das, más la apreciación en el futuro de esa acción, ¿no? ¿Qué errores has visto que los emprendedores o los financieros cometen en muchos cuando van y negocian term sheets o ya van con un lender que quizás no fue el mejor acreedor para ellos? En la TAM, cuando hemos buscado, cuando clientes o startups han buscado opciones de financiamiento vía deuda, no capital con VC, sino deuda, pues claramente no estábamos los bancos. Bueno, ahora sí ya está BBVA Spark, pero pues aún así era muy escaso, ¿no? Y pues tenemos que recurrir a los actores que son bastante activos, pues, fondos extranjeros que están proveyendo esta deuda, ¿no? Entonces, desafortunadamente para el sector, para los emprendedores, pues son 4, 5 opciones, ¿no? Y son extranjeros que claramente si les dice, oye, quiero $500,000, te van a decir, no, o sea, para mí $500,000 no es nada. Yo necesito propuestas de mínimo 10 millones, 20 millones. Y obviamente te va a financiar en dólares, tasas en dólares, más todo lo demás. Eso es lo que hay. Bueno. Eso es lo que hay. Y yo creo que los emprendedores, pues, es eso o nada. Sí. Y muchas veces, pues, está esto. Y yo creo que ellos lo están haciendo bien, porque también es un tema de, oye, yo me estoy posicionando donde Claro, están más claro, ¿no? claro. Pues, Sí. si tú quieres hacerlo mejor, pues 100%. y compite. 100%. Tenemos muy buena relación con estos fondos y la verdad creo que cumplen una parte importante del ciclo, pero obviamente, pero hay muchas veces que creo que los emprendedores no están listos para tener esas estructuras tan grandes, tan robustas, ¿no? Y eso lo hemos visto, han sufrido con eso. Fondeo en dólares en un país latinoamericano en donde no existe un mercado todavía muy desarrollado de hedge o de cobertura de tipos de cambio, es durísimo. Vení, ¿qué tiene que pasar para que BBVA desarrolle la estrategia de, ¿sabes qué? Vamos a ofrecerle línea de financiamiento a todas, no todas, algunas selectivamente, para que puedan operar derivados? Coberturas. Pero es que nosotros ya tenemos la estrategia de financiamiento en pesos. Moneda local. Sí. Y eso nuestros clientes como, sí. Pero quizás no lo puedes hacer, digamos, con el 100% de la NMI. Entonces, como que, por ejemplo, Tiny Credits. Entonces, todo lo que sea menos de $5 millones es un mercado que hay muy pocos players, pero muy pocos players. Bueno. Entonces, claramente, digamos que hay o 1 o 2 bancos que están tratando de hacer esto y digamos que van a hacer la misma estrategia de venir, pues nadie más está compitiendo acá, yo estoy haciendo lo que nadie está haciendo, voy a meter mis recursos, voy a hacer muchas cosas, I'm gonna lock up the market. Entonces, listo, si no vas a hacer líneas de crédito de menos de $5 millones estructuradas, pudiéramos hacer las coberturas con maybe uno de estos partners, etcétera, que sí sabe estructurar bien, que tiene, etcétera, pero puedes sacar, ¿sabes qué? Maybe 5, 10, 15, 20 líneas de crédito, varias de estas de 5 y maybe you're the next step for them. O te lo pongo de otra manera, ¿cómo crees que se va a desarrollar el mercado en 5 a 10 años? ¿De coberturas? Mejor dicho, de más bien como deuda
y dentro de eso puede que no exista la necesidad de coberturas, o maybe sí, y no va a ser necesariamente respecto a FX, o maybe a por una porción, porque quizás va a haber unos mezzanines, o maybe, no, sabes que todo eso lo va a tomar la banca local, pero entonces quizás los fondos de inversión que llevan invirtiendo mucho tiempo en la TAM, ¿qué pasa con ellos? A ver, muchas cosas ahí. Primero, ¿cuál es el contrato típico o el instrumento típico para cubrir FX? Forwards o opciones. Perfecto. Uh, ¿Cuál es el tema con un forward? la línea. Pero ¿estás de acuerdo que es un contrato en donde acordamos, tú me vas a dar a este precio y listo? Que yo dependo, de nuevo, de que esa persona o de ese cliente vaya a cumplir con ese contrato, con eso que estamos haciendo. De acuerdo. Entonces, hay un análisis de crédito que se tiene que hacer. O sea, ¿Y por qué independientemente no lo está? vas a tener que hacer, el análisis Yo de tengo que crédito. hacer un análisis de crédito Ya. porque hay un riesgo, es menor, obviamente, Que- a la exposición que tengo cuando doy yo el financiamiento de toda esa línea que cuando yo estoy cubriendo, Claro. ¿no? Y ese riesgo, pues obviamente hay un cupo que Claro. yo tengo que considerar que ese es mi riesgo potencial de perder, de que este cliente no Claro. cumpla en el forward, Claro. ¿no? O que le pasa algo a su deuda, que le pasa algo y no me pueda cumplir ese contrato porque yo sí estoy obligado a hacerlo y ya lo hice, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay un análisis de crédito. Y adivina qué, volvemos a lo mismo. Claro. Ese análisis de crédito, yo tengo que analizar a toda esta empresa y este análisis de crédito no lo puedo pasar por, no existe hoy en el mundo todavía existe la AI o como quieras llamarle, que analízame esta startup y que me la analice y que me diga sí o no. No, y es que una startup Bueno, hay es muy startup- artesanal. Hay una startup que se llama ARC, no sé si has escuchado de ellos. Ojalá. Ellos, por ejemplo, creo que están directionally yéndose Pero allá. ya la había escuchado y sirve muy bien para mercado, para Estados VCs Unidos, sí. de private equity, en donde hay toda la información por Claro. detrás. Hoy de donde saco la información para analizar la startup que te organizaba comida. ¿Dónde Sí, está? sí. ¿Dónde saca la AI esa información? Entonces, No, incluso te la pongo más interesante. ¿Cómo sabes que la información que está en el token es real? Si ponte que vas a ver la token. tengo que hacer manualmente mi due diligence, ¿no? Entonces, Sí. ese todavía es un proceso muy artesanal que para nosotros es True. mucho trabajo. Ok. ¿no? Te la tengo. Ok. Tú le prestas plata a Fairplay. Sí. Fairplay va y le presta muchísimos e-commerce. Pero tú no le estás haciendo el due diligence a todos los e-commerce. Entonces, de una misma manera pudieras decir, yo le voy a prestar plata a un VIP acá, Pool. Supra, ejemplo, y Supra lo que puede hacer es ir luego salir a prestarles de la misma manera que Fairplay lo hace con los N1000 comercios, y puedes decir, ¿sabes qué? Máximo con líneas de crédito de $1 millón. Ahí ya estamos entrando de nuevo a ver, se parece más a un análisis de crédito de una cartera de retail o de pymes, Sí. donde el exposure es pequeño, Sí, sí. pero es un pool, sí. entonces no te vas tan deep, o sea, obviamente tienes ciertos indicadores, pero ya no se mueve un play de analizar a profundidad una empresa, sino se vuelve un play de un portafolio extremadamente diversificado. Y eso se puede hacer, pero vía un análisis tipo pyme, no un análisis artesanal, una startup en donde tienes que meter a profundidad en Sí. startup. Eso ya es más un tema de, ok, ¿qué data points voy a tener de cada pyme o bueno, de cada microcrédito que yo saque, porque Sí. le saque, y de ahí cómo puedo darle este crédito de manera rápida, porque claramente no es viable hacer el análisis de crédito a detalle de estos 1000. Sí, exacto. No, déjame Tú no, 100. pero el equivalente de Fairplay que haga esto, Y eso es algo que hacen todos los días los bancos con nuestros motores de riesgo de pyme o de retail, Sí. ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, es distinto y entonces a lo mejor estamos hablando de algo que tenemos que analizar en conjunto o más bien, pero ya con nuestra banca pyme. Sí. Entonces, nosotros por eso preferimos también muchas veces
nuestros financiamientos en pesos, con moneda local. Y si nos llega una oportunidad, obviamente lo veremos, lo analizaremos. Pero sí, teniendo en cuenta que estamos creciendo a tasas bastante altas, pues podemos, pues yo voy a utilizarme o prefiero que mi equipo se enfoque en muchos más negocios que puede sacar, ¿no? Hablando de crecimiento, ¿qué va a pasar cuando ya Spark deje de ser un toddler y se convierta en un adolescente y eventualmente en un adulto? Siempre lo bueno o lo que a mí me apasiona de este mundo es que este mundo, dentro de 5 años van a ser otro tipo de empresas haciendo otras cosas completamente distintas y dentro de 10 pues ni se diga. Ya. Entonces, eso nos va a obligar a nosotros a evolucionar y a cambiar Lo que hoy es récord y en tiempos a velocidad luz a nivel bancario. perfecto. ¿No? Entonces, yo creo que nunca nos vamos a aburrir, nunca nos vamos a dejar de estar cambiando y dejar de hacer cosas. Claramente tenemos pues proyectos, ideas que queremos hacer y que queremos seguir impulsando. Queremos llegar a otras geografías. Queremos obviamente todavía pulir muchísimo todos los productos que tenemos y hacerlos cada vez mejorar nuestro proceso, mejorar nuestra atención. Como siempre, somos una startup y una startup pues va mejorando, vas desarrollándola y llega a un punto, nunca terminas de desarrollar tus productos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir haciendo eso unos buenos ratos más. Nosotros, la idea, o sea, nuestro North Star siempre es, queremos ser la banca, el aliado financiero principal de las empresas con las que estamos trabajando, con las startups, con el ecosistema de emprendimiento de los países en los que trabajamos. Es nuestro North Star. ¿Te imaginas como alguna empresa que hoy no exista que posiblemente va a existir en 5 años? Hoy AI está cambiando mucho la forma de atención a clientes. Creo que ese es como el caso de uso más claro. Pero ¿qué pasará cuando AI además se combine de una forma súper fuerte con realidad aumentada? O entonces tengas aquí a una persona que imagínate como nuestro cajero, que no sabe si es realmente una persona o es un robot con AI. O es un robot o es una pantalla que no sabes distinguir si es una pantalla que está atendiéndote y que como ya tiene por detrás todo el conocimiento de Spark, entonces le hubiera dicho, aquí está abierta tu cuenta, listo, listo esta información, listo, perfecto, todo listo. Por favor, en la pantallita ya pasa tu huellita, ¿no? Ya no vas a necesitar el huellero. Yo creo que esa combinación de AI con realidad aumentada, yo creo que va a ser bastante interesante. Y al sector industrial, pues bueno, ya se está dando, pero pues cada vez más AI aplicadas a robots, a procesos robotizados. Creo que también va a ser bastante interesante. Después veremos cuál será la siguiente new thing que pasa después de hoy AI generativa, ¿no? O sea, ya existía AI más para discriminativa, o sea, que te debiera identificar cosas, eso ya estaba. Ahora AI generativa, que seguirá después. Es interesante, ¿no? Ver qué será. Una última pregunta y es, ¿cuál de todas las regulaciones sientes que está más avanzada para aceptar como los nuevos cambios que se están viniendo a nivel tecnológicos? Hablemos de Latinoamérica. Temas cripto, obviamente, ahí falta todavía mucha regulación en países de Latinoamérica. Yo creo que ahí va y creo que probablemente, no creo que falte mucho. Si Estados Unidos con Trump está bastante engaged, bastante comprometido con eso. Si Estados Unidos lo hace y Argentina también lo hace porque quiere seguir a Estados Unidos, México lo tendrá que hacer también, si no va a haber una disrupción fuerte en el flujo. Sí. Y el resto de Latinoamérica tendrá que seguir, ¿no? Y ahorita está viendo iniciativas o proyectos de ley interesantes de cripto para los bancos. Y entonces
que ya podemos hacer ese catching up, ¿no? Sí. Que claramente nos falta. Yo soy súper, digo, si estoy hablando de temas financieros, es lo que a mí me gusta, me apasiona. Estoy súper bullish con la ley de finanzas abiertas. Creo que eso puede hacer bastantes cosas muy interesantes y cambiar por completo cómo estábamos nosotros gestionando nuestras finanzas, ¿no? O sea, entonces ahora pon AI más finanzas abiertas, entonces que le digas a tu asistente, oye, o que tú te digas, oye, tienes que depositar a esta persona, lo hago por ti. Sí. Gracias, sí. Listo. Eso yo creo que va a ser, estoy bastante positivo en eso. No creo que tampoco falte mucho. Y esa clase de cosas creo que van a tener un impacto interesante en nuestros países. My friend, thank you for coming. Muchas gracias. Un episodio de All You Can Debt, por fin lo hicimos. Tenía que pasar este arco. Mil gracias por venir, gracias por compartir. Miremos a ver en un año si ya BBVA ya tiene API, vamos a ver en cuántos países lo tiene. El güeyero. Ah, mira. Ese sí hay que celebrar. Bueno, eso es un gran logro. Título, ya se dejó hacer el güeyero. Miremos a ver si a fin de año ya tenemos APIs en todos los bancos y vamos a ver con cuánto terminan de cartera este año y al final de esta década y qué robots y qué cosas interesantes van a sacar desde BBVA y startups y hacia dónde se viene este mundo. Encantado siempre de trabajar contigo, con Bas. La verdad es que estamos muy contentos trabajando con ustedes y pues obviamente Se viene mucho. Sí, seguimos creciendo y cada vez vamos a utilizarlos más. Encantados. Se viene mucho, se viene mucho. Gracias por venir and Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. have a good trip back home. Gracias.